Un momentico. Un momentico, chun chun. ¿Estamos bien? Perfecto. Magnífico. Entonces, comienzo con esta imagen que me significa mucho y resume los motivos que me llevan a viajar y conocer nuestro apasionante mundo de la judería. Esta foto es de julio del año 88, en Sarajevo, Bosnia en ese momento, todavía era Yugoslavia, un viaje de familia. Ahí está mi hermana, el que tiene pelo a la derecha soy yo, para que no se confundan. Y en la mitad está Ranko Yaichani, un joven de mi edad, quien tuvimos el gusto de conocerlo ese viernes en la única sinagoga que medianamente funcionaba en Sarajevo, todavía época comunista. En ese Shabbat estábamos los Goldstein, él y 5 pastores ortodoxos cristianos que querían conocer más de cerca el judaísmo. Y eso era todo. Era maravilloso el joven, y el día siguiente pasamos con él todo el sábado y desarrollamos una hermosa amistad en ladino. Perdí contacto con él durante la guerra, me tomó mucho tiempo lograr encontrarlo, y para sorpresa y alegría, bajo el nuevo nombre de Eliezer Papo, se ha convertido en la figura por excelencia del idioma ladino en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Cómo comenzó la pasión? Con la herencia de la familia. Papá y mamá nacidos en Europa. Mi papá llegó en el año 29 y su padre, que además era hermano de la abuela de mi querida prima Perla, que está acá en el Zoom, venían de ese elegantísimo chalet de madera que está en la parte inferior derecha de las montañas, en Sheitze. Entonces, con la herencia de mis padres, el amor que tenía, el orgullo que tenía mi papá por la cultura judía y la capacidad de viajar a Europa a compartir con mis abuelos en Hungría de cerca con esas raíces tan complicadas, sobrevivientes de la Shoah y demás, pues me generó un vínculo muy cercano, muy intenso con la historia de nuestro pueblo. Me enteré de la existencia de un Benjamín de Tudela, por ejemplo, quien hace 700 años, 800 años se puso a recorrer la judería del mundo conocido, y con un poco de estadística, pues también pensé que yo lo podía hacer, ¿no? Desde muy joven tuve esa facilidad y esa bendición. Con el tiempo lo fui sofisticando y queriendo llegar a más lugares, más rincones de la judería, y pues qué rico poder compartir con ustedes. ¿Qué me ha inspirado puntualmente? Jugar a Jewish Geography, encontrar esos 6 grados de consanguinidad con cualquier otro judío en el mundo. Pues no voy a entrar a los detalles de estas anécdotas por temas de tiempo hoy, pero como conceptos sí los quiero mencionar, ¿no? Los nexos que uno desarrolla con paisanos que uno conoce en los lugares más remotos del mundo, la nostalgia de llegar a Steidle, campos de concentración, lugares donde ya la vida judía es apenas historia del pasado, darle el kavod a quienes ya no están o quienes no tienen quien recen en sus tumbas, es llegar a cementerios abandonados en destinos remotos, conectar con mi historia y comparar con la del vecino. Para mí comparar, pues no es un término odioso, sino uno que estructura mejor la identidad y me permite, en el mejor de los sentidos, ser
más orgulloso de esa herencia que tenemos. Entender nuestra cosmovisión al ver cómo funcionamos como pueblo, no importa en qué lugar y en qué época histórica. Saber que somos relevantes en cualquier lugar del mundo. O sea, de los judíos van a hablar en Siberia, en China, en las islas del Pacífico, en Colombia, en Argelia, no importa, somos tema para bien o para mal. Me gusta contextualizar con otros conflictos y ver cómo se resuelven o no se resuelven, ¿no? O sea, nuestra Shoah con lo que ha sido las historias de guerra en Colombia, Ruanda o Camboya o en el Congo, por ejemplo. Y pues un poquito de adrenalina que también me gusta mucho. Es, por ejemplo, la primera vez que asistí a un rezo en Budapest en el año 80, en años de comunismo y durante las Olimpiadas de Moscú, en que recuerdo el rabino tuvo la osadía de opinar, estando en Hungría, sobre la condición complicada de judíos en la Unión Soviética, y en pleno verano pues entró una figura estilo espía de la Guerra Fría e hizo callar al rabino, ¿no? Es vivir y entender esos momentos que me explica mucho. O dentro de mis locuras es hacer un tour de Sabra y Chatila con un miembro de Hezbollah. Metas, lugares a donde todavía no he llegado: Birovillán, que corresponde a la foto que está en pantalla, la utópica república judía que Stalin fundó al oriente de Siberia, hoy en día con una población donde menos del 1% es judío, pero donde la plaza principal pues es la plaza Sholem Aleichem y los avisos están en Yiddish, sinagogas hay, restaurantes kosher hay, pero más como para mostrar la utopía de lo que Stalin quiso hacer para desplazarnos y romper nuestras raíces. Y cementerios remotos, digamos en Karachi o en Argelia, visitar tribus con cierto grado de filosemitismo, como son los Igbos en Nigeria o los Lembas en Sudáfrica y Zimbabue, los Bené Menashe en India, en fin, varios lugares que aún quedan por visitar. Viajes remotos por el mundo. Para quienes ven en pantalla, ahí hay una relación de lugares bien raros que dejo que los vayan leyendo mientras tanto. Y esa foto de Hezbollah es mía, ahí de mis locuras, que también pues acercarme con el enemigo y entenderlo o escucharlo hace parte de mi formación de identidad. Mundo ashkenazí del que vengo, pues obviamente mucho lo he visto en Europa, que tiene que ver con guetos, campos de concentración, Shtetl, pueblos olvidados y demás. Pues esa parte triste, lúgubre, melancólica del mundo ashkenazí, que es el mayoritario dentro de la judería mundial, pero particular gusto le tengo a lo que he visto del mundo sefaradí, desde ese Shabbat en Sarajevo, y recorriendo la ruta de los sefaradín salidos de España. Fotos de estas les mostraré acá, y toda la ruta que hicieron por Portugal, los marranos de Belmonte, a Ámsterdam, Aitón en Hamburg, por el Caribe, Brasil, África Occidental y demás, la he visitado con detalle y me parece particularmente fascinante. Y dentro de esas experiencias pues he compartido fiestas en lugares insólitos: Rosh Hashanah en Moscú, Kippur en la República de Abjasia, Sukkot en Rostov-on-Don, Venecia, Shabbats en diferentes lugares, no solamente en casas Lubavitch, pero varios lugares, Seder de Pesach en Katmandú, ese famoso Seder con más de 1000 mochileros, ¿no? Hanukkah
con los Abayudaya en Uganda, tefilim en lugares raros como tribus amazónicas en Venezuela y más recientemente en Pakistán, y con estas fotos comienzo. Voy a darle un poco de desorden precisamente como para mezclar lugares y hacerlo más intenso. Dejé de hacer las charlas de valija de apócrifos hace 2 meses cuando me fui precisamente a este destino, gente fascinante, de lo más querido que conozco, y encontré cosas particulares allegadas a nuestro Yiddishkeit. La primera, Mr. Dawood Emet en Kashmir. Los Pashtun, que son quizá 20, 30 millones, son de esos tribus, grupos étnicos en lo que es el noroeste de Pakistán y sur de Afganistán, que algunos le atribuyen ser parte de las 10 tribus perdidas. Sabía de ellos, pero la sorpresa no fue ahí entre Pashtun, sino en el Kashmir controlado por Pakistán, donde me encontré a este personaje que se llama Dawood Emet, David Emet. Sobra decir el David, las facciones semíticas. El apellido Emet se lo pregunté y me dijo que eso traducía a, comillas, la religión verdadera. Entonces, pues, tantos detallitos me iban helando la espalda y luego me pillé que por la oreja le colgaban esos cachumbos. Peshawar, en la frontera con Afganistán, con símbolos de arquitectura judía, los judíos Buhari, muy posiblemente, que por allá llegaron hace 2 siglos. La sinagoga abandonada de Rawalpindi, ahí sobre la fachada medianamente pueden observar 2 Magen Davids. La pequeña, escasa comunidad de Pakistán se acabó en el 48 y radicalmente en el 56 por razones políticas, obviamente. Poniéndome tefilim entre enturbantados ahí que ni sabían qué estaba pasando. Entonces son de esas bellas experiencias en que uno se da cuenta que ni saben de nosotros. No puede correr el antisionismo especialmente, pero no hubo ningún problema poniéndome tefilim ahí. Y dentro de los temas de adrenalina es llegar a la casa, a la última morada de Osama Bin Laden en Abbottabad, donde me da un fresquito poder pisar y saber que hay uno menos de nuestros enemigos. Así como también llegué a la tumba de los zares en Siberia y poderme parar encima de ellos, pues da un fresquito chévere. El año pasado estuve en Francia. La foto del centro es el cementerio militar de Normandía, ¿no? Donde soldados judíos también ayudaron a liberar a Europa de los nazis. En la izquierda es un cementerio nazi que fue a visitar, donde pues también el fresquito de saber que siguen ahí enterrados es maravilloso. Clermont-Ferrand es el pueblo en el corazón de Francia, donde el Papa Urbano II declaró el inicio de las cruzadas. Entonces ese mamzer está ahí en su estatua en pleno centro de la plaza del pueblo. También aproveché ese viaje que hice con mi hermana a visitar lugares tristes como el velódromo de invierno, de donde los franceses mismos entregaron a 5.000 judíos a los nazis en la estación de Drancy, y otros lugares de más reciente triste memoria, como las oficinas de Charlie Hebdo y el hiperkosher, ese donde el presidente Obama tuvo la vergüenza
de decir que ahí sencillamente mataron a Random Folk. También el año pasado estuve en Turquía. La primera foto obviamente no es de Turquía, sino del campo de Saura y Shatila en Beirut, donde dije que estuve paseando con un miembro de Hezbollah. Y el resto sí es Turquía. El Arca de Noé, donde dice Arca de Noé, va a la frontera entre Turquía e Irán, o sea, las montañas del fondo ya es Irán. Y si ven hacia abajo, hay una figura que puede ser, digamos, el borde de una barca, una morfología ahí en el terreno que desde hace 100 años consideran que son los restos del Arca de Noé. Obviamente, a espaldas mías, donde estoy tomando esa foto, es el monte Ararat, donde la Biblia dice que encalló ese arca. Nusaybin, restos de una sinagoga. Esa foto la tomé en Kurdistán, a unos 20 metros de la frontera con Siria. De esas reliquias, ruinas que no están en los textos, no están registradas como ruinas de sinagogas o lugares de interés judaico, sino que sencillamente me topo con ellas buscando entre las ruinas. Izmir, una maravillosa ciudad con una historia judía fascinante, muy recomendada para quienes en algún momento pasen por Turquía. Esa foto de la esquina es de una bimá de judíos sefaradí, que la hicieron al estilo de las carabelas en las que zarparon de España por el Mediterráneo hacia Oriente. En la esquina opuesta está la casa del falso Mesías Abedai, también en Izmir. Lugares de relevancia bíblica como Hatusa, que no es judío, pero es la capital del reino hitita, una de las 7 tribus cananitas que conquistamos. Sinagogas como la de Sardis, que datan de hace 23 siglos, donde ya pues hay prueba de judíos viviendo en la diáspora y mezclándose con la cultura helénica, de donde tiempo más tarde pues surgen las primeras comunidades cristianas. Visité pues la casa de Pablo en Tarsum y 6 de las sinagogas de Satán según el texto del Apocalipsis, en ese caso digamos la de Pérgamo. Otros lugares, visitando los Abayudaya en Uganda, la última noche de Hanukkah. Es una tribu que hace 100 años decidió convertirse al judaísmo para, si me permiten el término, papiarse a los ingleses. Y con el tiempo ellos fueron lentamente consiguiendo conversiones conservative, la mayoría, algunas ortodoxas. Son 2000 personas hoy en día completamente judías. La ambulancia ahí en el centro hace parte de los servicios sociales de la comunidad de Abayudaya. Túnez, un mosaico de una sinagoga del siglo II de la era común. Cementerios maravillosos en Alejandría, en Egipto. Otros ya un poco más decaídos en el Caribe, esto es de Barbados. La sinagoga de Trebich en la República Checa, que visité el mes pasado, con una decoración maravillosa. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ver tanto arte en una sinagoga y con versículos o párrafos de rezos en las paredes. Eso hace parte de un monumento de la UNESCO. Voy pasando rápidamente. Belmonte en Portugal, el famoso pueblo de marranos que durante 500 años mantuvieron su tradición judía en secreto. Cabo Verde, las islas al oeste
de África Occidental, donde salen los huracanes. Ahí hace unos 300 años llegaron algunos judíos marroquíes que se convirtieron en la columna vertebral de la sociedad caboverdiana. Hoy en día ya todos mezclados con población local, y toda la élite de Cabo Verde pues tiene apellidos estilo Ben Saquén, Ben Oliel, Cohen y demás, y en cada isla hay un cementerio dentro del cementerio católico del caso. Yerba también en Túnez es la famosa sinagoga, que fue el primer lugar que Al Qaeda atacó después de las Torres Gemelas. Es una sinagoga que la tradición dice que fue construida con una piedra del primer templo, o sea, dice que data de 2500 años. Sinagogas en Bukhara, en Asia Central, y pues digamos las más conocidas por ejemplo, en Rumania, en Hungría. La foto de abajo con ese grafiti hace parte de una pared de una sinagoga sefaradí siria en Budapest, judíos sefaradíes que llegaron con el imperio turco en el siglo XV. Disonancia cognitiva, eso es en las Galápagos, en Ecuador. Disonancia cognitiva por la ironía de tener ahí Tefilín, un talit de Etiopía, y estar en el lugar donde Darwin probó la teoría de la evolución, ¿no? La siguiente foto, la prueba reina, es la estela de Mernefta, que está en el Museo del Cairo, y es el registro más antiguo que existe de la existencia de nuestro pueblo. Data de mediados del siglo XIII, y donde se lee claramente la versión de una guerra, una batalla peleada por el faraón Mernefta, en que se vanagloria de haber derrotado a Israel, del cual dice que ya no queda, o sea, que su semilla ha quedado extinguida de la faz de la tierra, ¿no? Entonces también es el fresquito de saber que Am Israel Hay, que aquí nosotros seguimos vivos y coleando, mientras que los faraones uno tiene que ir a verlos a museos. Los Donmé, esa foto es de Salónica, es una mezquita de los seguidores de Shaftai Tzvi, aquel falso mesías del siglo XVII. Los romaniotes son judíos griegos que han vivido en Grecia, como mencionaba en la foto anterior de Sardis, que hablan griego, no son sefaradís, no son ashkenazís, quedan muy poquitos, hablan yevanic. Ionina es al norte de Grecia, hacia la frontera con Albania. Hay como unas 5 comunidades de romaniotes en Grecia, y una sinagoga en el Lower East Side de Manhattan. Elefantina es un templo, no sinagoga, sino templo de sacrificios judíos del siglo V antes de la era común, al sur del Nilo, hacia la represa de Asuán, donde el Tanaj menciona cómo los persas permitieron a par sacerdotes llevar todos los implementos que había en el templo destruido de Jerusalén, y montar ahí otro templo con sacrificios, que es uno de las rarezas de nuestra historia. Trani, este es un pueblo sobre el Jónico en Italia, al sur oriente de la Bota. Quienes vienen de Trani se apellidan Mitrani. Hay 2 sinagogas allá. Las fotos de la segunda son la parte inferior, la más relevante, la que quiero resaltar acá, son las fotos de arriba, que como ven tiene la particularidad de que tiene pinta de iglesia en la medida que hay un campanario. Ese edificio funcionó como iglesia hasta hace unos 50 años, cuando un judío compró
el edificio lo reacomodó a sinagoga con el permiso del pueblo, bajo la condición de mantener el campanario, pero cambiando la cruz por un Maguen David. Y más interesante aún, dentro de la sinagoga, en ese Arón Acodes, si uno corre el parojet y abre el Arón, retira la Torá y detrás hay una imagen de la Virgen María, parte del arreglo que se hizo. Cementerios en lo profundo de la selva de Surinam, judíos sefaradim por el Caribe, sinagogas muy decoradas en Georgia, restos de menciones de judíos en África Occidental, en el cementerio de Joal Fayud en Senegal, los caraítas de Lituania, quienes no creen sino en el Tanaj, pero no en la Torá oral, particularmente los caraítas de Lituania a mediados del siglo XVIII decidieron que para ser más exclusivos aún, que no eran descendientes de las tribus semitas, sino de tribus turcas, y con eso curiosamente lograron salvarse durante la Shoah, porque a los nazis le dijeron pues que no eran semitas. De ellos quedan muy poquitos y es una historia patológica de desjudaización de una comunidad. Están más ruinas de sinagogas en las selvas de Surinam. De las fotos de los lugares que más me enorgullece haber llegado es a la base de la torre de control en el antiguo aeropuerto de Entebbe, a hacer homenaje a Johnny Netanyahu y todo el comando heroico. Itil, en el delta del Volga, en Rusia, en el Caspio, en las ruinas, las únicas ruinas que quedan del reino Khazar, que en el siglo IX, mediados del siglo IX, su casa real decidió convertirse al judaísmo para estar en términos medios entre los ortodoxos al norte y los islámicos al sur. La isla del Diablo en Guyana Francesa, visitar el lugar donde Dreyfus fue condenado, el famoso caso de Jacques. Fotos de Uganda, de Etiopía que conocen. Seguramente han escuchado de Castrillo Matajudíos al centro norte de España. Hoy ese pueblo ya reconvirtió su nombre a Castrillo Mota de Judíos, obviamente para atraer turismo judío. Krasnaya Sloboda, al nororiente de Azerbaiyán, llegando a Dagestán en Rusia, es el único shtetl que queda en el mundo, un pueblo de 3.000 personas hace 30 años, hoy en día quedarán 700 viviendo año corrido, 13 sinagogas, el barrendero, el policía, todos son judíos, muchos son judíos de la montaña, Mountain Jews del Cáucaso. El rabino en la foto es de Chechnya, por ejemplo. La sinagoga de Paramaribo, de esas hermosas sinagogas sefaradí con piso de arena, al lado de la mezquita de Paramaribo. El cementerio abandonado de Jartum. Ahí también alguna prima mía vivió algún tiempo. Ahí no quedan judíos para rezar. La sinagoga de Sujumi en Abjasia. La tumba de Noé en la República Autónoma de Najicheván, en Azerbaiyán. Esas montañas al fondo también es Irán. Y un poco de arte antisemita donde sutilmente uno va viendo cómo se va inculcando ese odio por nosotros, digamos, en las paredes de iglesias. Novolipie en Polonia es la calle donde nació mi papá, en Polonia. Campos de concentración, obviamente, o tumbas de grandes rabinos, o la tumba del profeta Daniel, de la cual hay 5 en todo el mundo, pues
atribuyéndose el honor de tener enterrado al rabino. Esta es en Samarcanda, en Uzbekistán. El cementerio violentado en mismo de donde nació mi abuela paterna, otros Goldstein. Fábrica de tajine kosher en Uganda, la enorme sinagoga en Novosibirsk en Siberia, el Judensau en la iglesia donde Martín Lutero de joven iba a rezar y luego ahí desarrolló sus 95 tesis de la Reforma. El Judensau, como podrán apreciar, es una marrana de la cual los judíos chupan, si me perdonan, pero literalmente hay que decirlo, chupan de su teta y lamen su culo, y de la cual hay muchas, especialmente en Alemania, y siguen vigentes. Altona es un cementerio sefaradí en Hamburgo con tumbas de piratas judíos. Recife, la sinagoga más antigua de las Américas, de 1636. Trondheim es la sinagoga más septentrional del mundo en Noruega. El barrio judío de Paramaribo en Surinam, con la calle de los judíos. Y pues para ir concluyendo, más artículos y fotos están en el blog que muchos de ustedes conocen, y termino con esta foto en Nasenji, en Vale, Uganda, para pues no solamente recibir, sino también contribuir en esa comunidad. Ahí ayudé a construir esa sinagoga que tienen en Uganda. Gracias. Wow. Pasamos a... Gracias a usted. Ante todo, un gran aplauso. No, es impresionante. No, tan impresionante que uno queda todo confundido, ya no sabe ni dónde fue que fue. Pues eso era lo que quería hacer, doña Sara, confundir un poco y no ir en orden ni alfabético ni geográfico, sino precisamente generar ese... Créame que si usted me pregunta... Esa intensidad de lo que es nuestra judería. Bueno, porque usted afortunadamente historia ha tenido la oportunidad de ir y ver todo eso. Bonito. Gracias por compartir. La verdad. Y especialmente admiramos no solamente que hayas estado, que hayas fotografiado, pero que te acuerdes. Es decir, es mucha información de que claro, no te confundas uno con el otro. Bueno, acá veo que doña Gerdi levantó la mano de una manera muy respetuosa. Doña Gerdi, por favor. Desde Washington, D.C. Sí, yo simplemente quiero saber, una vez que usted visita todos esos lugares, ¿queda en contacto con la gente que conoció? O sea, esa gente tal vez le pregunta cosas que usted tiene que explicar. En fin, ¿cuál es la relación con tanta gente que tal vez no saben de todos los otros judíos del mundo? Hay y hay. O sea, muchos lugares que visito, siento que llevo ahí como una bandera, cual Cristóbal Colón, a colonizar y decir aquí estamos, porque ya no hay nadie más ahí. Pero donde sí hay comunidades remotas, en muchos casos sí mantengo el contacto, pues con la comunidad en Uganda, pues tengo un vínculo particular. Con los paisanos con quien me he encontrado yo, por ejemplo, en Timbuktu, en la mitad del Sahara, o en Laos, o en Mongolia, o digamos el primer personaje de la foto en Sarajevo, pues los tengo en WhatsApp o en Facebook, mantenemos comunicación después de 10, 20, 30, 40 años. En algunos casos puntuales sí puedo ayudar a gestar una conexión con mundos judíos más institucionales, ¿no?
y resultan cosas muy bonitas, ¿no? Para el caso, sin tener que ir muy lejos dentro de la misma geografía colombiana, todo lo que son las así llamadas comunidades emergentes, ¿no, Raf? Sí. Eso también, pues no hay que ir tan lejos para encontrar capítulos fascinantes de nuestra historia. Sí, y precisamente lo bonito es mantener los vasos comunicantes vivos. Doctora Laura, por favor. Hola, muchas gracias. Es bastante impresionante, pues, todo el recorrido. Gracias por compartirlo. Yo tengo dos preguntas. Yo vengo de Venezuela y pues sabemos de la comunidad judía que allá es muy numerosa, pero mencionó el Amazonas. Yo quiero saber, pues, ¿qué encontró en el Amazonas? Me causa mucha curiosidad. Y la otra pregunta, bueno, no sé. Sí, siga. La siguiente pregunta es, me llamó mucho la atención una foto de Budapest donde a la orilla hay zapatos. ¿Eso tiene alguna relación con mi familia? Sí. Entonces, no, la anécdota eso era a lo largo del Orinoco, donde sencillamente pues, nos fuimos de aventura con unos amigos 10 días en lancha por la selva, y era la anécdota de retirarme del rancho donde pasamos la noche, en la mitad de la selva, hacerme entre la maleza, a ponerme tefilín para no causar sensación entre la familia donde habíamos pasado la noche, y ver que el indígena se me acercó y vio que yo estaba rezando, y como me colgaban 2 tiritas de cuero ahí en la selva, él muy amablemente me encontró en plena amidad, entonces yo no le podía hablar, le hice señal de que espere un momentico, pero entonces él muy amablemente, humildemente, como que recogió las tiras del rosh que colgaban, se esperó a que yo terminara de rezar, y luego me senté a hablar con él, hacerle un poquito de asbará en el mejor de los sentidos, ¿no? De la mejor manera posible, y transmitir un poquito de Yiddishkeit a un indígena perdido en las selvas, ¿no? Como también me pasó hace 2 semanas que estuve en el Chocó profundo, hablando pues, en zona de conflicto social acá, haciendo el kesher entre lo que ha sido la historia dramática de nuestro pueblo de Shoah y demás, y cómo se reconstruyen vidas con lo que esta gente tiene que afrontar en zona paramilitar en las selvas del Chocó. Entonces eso para mi gusto son unos momentos muy bonitos de conexión, no necesariamente con otro judío, pero sí llevando un poquito de Yiddishkeit y nuestra historia y experiencia de vida a otros rincones. Esa obra de arte sobre el Danubio en Budapest es muy famosa y quiere recordar a los muchos judíos que fueron fusilados ahí, en esa orilla del río, entre ellos algunos de mis familiares, quien pues me imagino que tuvieron la fortuna de no llegar a Auschwitz, sino que los fusilaran ahí. Entonces de lo que quedaban fueron sus zapatos, y esa obra quiere recordar así sutilmente pues la gente que le correspondía a esos zapatos y que hoy no está. Y vale la pena comentar que tan miserable fue ese fusilamiento de judíos sobre el Danubio, que lo que hicieron los alemanes es que amarraron de a 2 y disparaban una bala, entonces el muerto caía y con su peso arrastraba al otro que moría ahogado en vida. Esa es esa obra del Danubio. Sí. Doctor Lamet, por favor. Gracias, Sharon. Ya, pronta recuperación. Y Gracias. Una pregunta, en tanto viaje, ¿algún momento de tensión o miedo por alguna circunstancia? La verdad, solamente una anécdota. Y acá digo, o sea, ya me había mencionado que
pues me metí a Sabra y Chatila con un miembro de Hezbollah tranquilito. Y vieron la foto ahí poniéndome tefilín en Pakistán, desde la frontera con Afganistán, tranquilito. La única vez que medio me sentí señalado, pero terminó un poquito en risas, fue en Timbuktu, en el Sahara. Eso fue hace 21 años. Esa zona de Timbuktu hoy está bajo control de ISIS, Al-Qaeda, todos esos fundamentalistas. Y cuando llegué ahí, entrando a alguna madraza, había que identificarse con pasaporte, presenté el mío, el personaje ahí enturbantado leyó el nombre, ya Goldstein, y empezó a decir Goldstein, Goldstein, Goldstein. Ah, Baruch Goldstein, ¿no? Recordando a aquel fanático judío que entró a la mezquita en Majpelá, en Hebrón, y masacró a 29 musulmanes rezando. Eso fue unos pocos meses después de esa masacre, y el hombre ahí en la mitad del Sahara pudo asociar los apellidos, y pues me sentí mal, pero no me pasó nada. Muy bueno. Riesgo de nada. Ok, muy bien. Nuevamente, muchas gracias por compartir. Nuestra full admiración, nuevamente, por todo lo que viviste, todo lo que seguís, porque todavía estás en pleno programa de visitas, y por la memoria absolutamente impecable de no confundir sitios que realmente pueden ser un poco parecidos, y realmente kol hakavod, kol hakavod. Muchas gracias. Bueno, nosotros mañana 8:30 tefilá, mañana tarde a las 6, mañana hay bat mitzvah de niñas de 12 años, esta vez de varios colegios judíos que se van a centralizar en el Colegio Colombo Hebreo, de varios colegios, perdón, judío uno y otros que no. Mañana a la tarde, después de Minjá, tenemos Talmud del domingo 6:45. Tenemos también historia, vamos a hablar de los Litvisheim, pero no de los caraítas, sino de los lituanos, de los Misnagdim, y del pensamiento del Gaón de Vilna. Eso es el martes a las 4:45. Bueno, entonces prendemos micrófono y nos despedimos, y nuevamente muchas gracias, Jackie, por realmente brillante. A ustedes, gracias. Gracias, Jackie. Felicitaciones. Gracias. Saludos a Shavuot Tov.